De oficial desconocido a dueño de medio continente, Napoleón Bonaparte encarnó el sueño y la pesadilla del poder absoluto, genio militar, reformador implacable y, al mismo tiempo, arquitecto de su propia caída. Como un hombre logró cambiar el mapa de Europa y terminar solo en una isla perdida del Atlántico, esta es su historia, su ascenso, su gloria y su derrumbe. Para entender a Napoleón, hay que empezar antes de Napoleón. A finales del siglo XVIII, Francia era un país dividido por privilegios, crisis económica y un sistema social rígido. La Revolución Francesa de 1789 derribó la monarquía absoluta, cuestionó los privilegios de la nobleza y del clero, y puso sobre la mesa ideas explosivas: libertad, igualdad, soberanía popular. Pero la transición fue caótica, hubo violencia, guerras internas, ejecuciones masivas y una Europa monárquica aterrorizada por el ejemplo revolucionario. Francia se encontró rodeada de enemigos externos e internos. En ese clima, el ejército se convirtió en una plataforma de ascenso social para quienes tuvieran talento, no solo apellido. Un joven oficial corso, formado en academias militares y marcado por la humillación de ver a su isla sometida, supo aprovechar la oportunidad. Napoleón Bonaparte, mientras muchos generales nobles caían en desgracia o huían, él se destacaba por su audacia, su capacidad de cálculo y su habilidad para inspirar a las tropas. La revolución había destruido el viejo orden, pero no había logrado estabilizar uno nuevo. Tras la fase radical del terror y el gobierno inestable del Directorio, Francia estaba agotada: inflación, corrupción, cansancio de la guerra, miedo a un regreso de la monarquía. El país necesitaba orden, victorias y una figura que prometiera proteger los logros revolucionarios sin hundirlo en otro baño de sangre. Era el escenario perfecto para que alguien carismático y ambicioso ofreciera una solución firme. En ese vacío de poder, Napoleón se presentó como el hombre capaz de hacer todo: defender a Francia, traer estabilidad y, al mismo tiempo, consolidar algunas conquistas de la revolución. Ni rey ni simple general, una figura nueva, que iba a redefinir qué significaba gobernar en la Europa moderna. La tensión central de la historia de Napoleón es clara: se puede concentrar un poder casi absoluto y, al mismo tiempo, afirmar que se defiende la libertad y los ideales revolucionarios. Él se presentaba como heredero de la revolución, pero sus métodos se fueron acercando cada vez más a los de un monarca absoluto, aunque con otro vocabulario y otra estética. Por un lado, Napoleón ofrecía respuestas concretas a problemas reales. Francia necesitaba reformas legales, orden administrativo, estabilidad económica y un ejército eficaz. Él impulsó el Código Civil, conocido luego como Código Napoleónico, reorganizó la administración, modernizó el sistema educativo y pactó con la Iglesia para reducir tensiones religiosas. A ojos de muchos contemporáneos, era el único capaz de convertir el caos revolucionario en un sistema funcional. Por otro lado, su poder se construyó sobre un creciente culto a la personalidad y un control férreo del Estado. La prensa fue censurada, la oposición política reprimida y los plebiscitos utilizados para legitimar decisiones ya tomadas. El paso de primer cónsul a cónsul vitalicio, y luego a emperador, mostró la contradicción interna. El hombre que había surgido de la revolución acababa coronándose con una corona imperial. Otra tensión clave fue militar. Las victorias de Napoleón dieron gloria y botín a Francia, pero también crearon una espiral difícil de detener. Cada triunfo generaba nuevos enemigos, nuevas coaliciones de potencias europeas decididas a frenarlo. Para mantener el sistema, era necesario seguir ganando guerras. Para ganar guerras, era necesario seguir movilizando recursos y hombres. Millones de vidas quedaron atrapadas en ese círculo de expansión y resistencia. Finalmente, estaba la tensión personal. Napoleón se veía a sí mismo como un hombre elegido por la historia, destinado a reorganizar Europa según su visión. Esa certeza alimentó su audacia, pero también su ceguera. Lo que empezó como un proyecto de orden y reforma terminó convirtiéndose en una batalla desesperada para sostener un imperio que se había extendido demasiado. Imagina a un joven general en Italia, mal equipado, al mando de tropas cansadas. Napoleón llega, mira el mapa y ve oportunidades donde otros ven límites. En la campaña de Italia, no solo derrota a ejércitos más grandes y mejor abastecidos, también se gana a sus soldados con proclamas directas, prometiéndoles gloria y riqueza. Aprende a usar la velocidad,
la concentración de fuerzas y el factor sorpresa como sus mejores armas. Las noticias de sus victorias corren por toda Francia, ha nacido una estrella militar. Luego viene Egipto. La expedición es arriesgada, mezcla ambición científica, geopolítica y propaganda. Aunque militarmente no es un éxito completo, consolida la imagen de Napoleón como un hombre que piensa en grande, más allá de Europa. Mientras tanto, en París, el directorio se debilita. Napoleón regresa, cuidadosamente, en el momento justo, en 1799. Participa en un golpe de Estado que derriba al directorio y crea el consulado. Oficialmente, Francia sigue siendo una república. En la práctica, el poder real se concentra en el primer cónsul, Napoleón. Durante los primeros años de gobierno, se mueve con rapidez, reorganiza las finanzas, firma la paz temporal con algunos enemigos, consolida el Código Civil, crea liceos para formar élites administrativas leales, establece el Banco de Francia. Muchos franceses sienten alivio, por fin hay orden. Pero ese orden tiene un precio: vigilancia, centralización y una figura que se vuelve cada vez más indispensable. En 1804, Napoleón da el salto simbólico definitivo, se proclama emperador de los franceses. Lo hace en una ceremonia espectacular en Notre Dame en la que incluso toma la corona y se la coloca él mismo, enviando un mensaje claro: su poder no viene de la gracia de Dios ni de una familia real, sino de sus propios méritos y del pueblo que lo ratifica. Para sus partidarios, es la culminación lógica de su liderazgo. Para sus críticos, la traición final al espíritu revolucionario. En el campo de batalla, Napoleón alcanza su apogeo. Austerlitz, en 1805, se convierte en su obra maestra militar, derrota a austríacos y rusos en una sola jornada, reorganiza Europa a su antojo, coloca familiares en tronos y redibuja fronteras. Pero cada ajuste del mapa alimenta el odio de las potencias vecinas. Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra, todos, a su turno, se levantan contra él, y una y otra vez, durante años, él los vence. Sin embargo, debajo de las victorias, se acumulan las fracturas. El bloqueo continental contra Inglaterra asfixia también a economías europeas. Las guerras consumen generaciones enteras de jóvenes. En España, una invasión mal calculada desata una guerra de guerrillas brutal, que desgasta al ejército francés y se convierte en una herida abierta. El mito de invencibilidad empieza a resquebrajarse. El punto de quiebre llega con la campaña de Rusia en 1812. Convencido de que necesita forzar al zar a obedecer su sistema, Napoleón arma el mayor ejército que Europa había visto hasta entonces. Logra llegar a Moscú, pero la ciudad arde, el invierno cae, el suministro se rompe, la retirada es una pesadilla de hambre, frío y muerte. La Gran Armée, orgullo del emperador, queda destrozada. Europa huele sangre. Se forma una nueva coalición. En Leipzig, la batalla de las naciones de 1813, Napoleón es derrotado. Sus aliados lo abandonan. En 1814, las tropas enemigas entran en París. Napoleón abdica y es enviado a la isla de Elba. Parece el final, pero no para él. En 1815, protagoniza un capítulo que roza lo increíble, escapa de Elba, regresa a Francia, y en una marcha hacia París va recuperando tropas enviadas para detenerlo. Comienza el periodo conocido como los 100 días. Una vez más, intenta redefinir el destino de Europa, pero esta vez, las potencias están decididas a terminar la historia. En Waterloo, se juega su última carta. Es derrotado por las fuerzas británicas y prusianas. Ya no hay retorno. Napoleón es enviado lejos, muy lejos, a la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico Sur. Allí pasa sus últimos años dictando memorias, justificando decisiones, construyendo su propia leyenda. Un hombre que una vez dominó Europa, reducido a un punto diminuto en el mapa, mirando un horizonte que ya no le pertenece. La caída de Napoleón no borró su impacto, lo amplificó. Sus guerras dejaron millones de muertos y un continente agotado, pero también aceleraron procesos que ya no podían detenerse. El mapa de Europa fue rediseñado en el Congreso de Viena, intentando restaurar el equilibrio y contener las ideas revolucionarias. Sin embargo, el mundo anterior a 1789 ya no existía. El código napoleónico sobrevivió a su imperio y se expandió por Europa y América,
influyendo en sistemas legales hasta hoy. Sus reformas administrativas, educativas y financieras dejaron estructuras que siguieron funcionando bajo otros gobiernos. La idea de que el talento podía elevar a alguien desde la nada hasta la cima del poder inspiró a generaciones, aunque también sirvió de advertencia sobre el riesgo de depender demasiado de un solo individuo. En términos simbólicos, Napoleón se convirtió en espejo de ambiciones y miedos. Para algunos, es el genio militar que modernizó Europa. Para otros, un tirano que sacrificó vidas en nombre de su gloria personal. Revolucionarios, dictadores, reformadores y caudillos han mirado su figura buscando justificar sus propios proyectos. Las monarquías que lo vencieron creyeron haber restaurado el viejo orden, pero su sombra siguió presente en movimientos nacionalistas, liberales y sociales del siglo XIX. En última instancia, Napoleón no fue solo una persona, sino un síntoma, el intento de controlar, por la fuerza y la eficiencia, un mundo que se estaba volviendo demasiado complejo para las viejas estructuras. Napoleón demuestra hasta dónde puede llegar un individuo cuando su ambición se encuentra con una época en crisis, y también cuánto puede caer cuando confunde su destino personal con el destino de un continente. Su historia es una advertencia sobre el poder sin frenos y el precio del culto al líder. Si este episodio te hizo pensar, suscríbete, dale like y compartí el video. Contame en los comentarios, ¿Napoleón fue más héroe, villano, o algo incómodo entre los dos? Y no te pierdas todos los días un nuevo episodio de 10 minutos que cambiaron la historia.